Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayacat y este es el episodio 101 de Podcast Agricultura. El día de hoy es viernes 17 de julio del 2020 y quiero hablarte sobre podcasts corporativos para empresas agrícolas. Pero antes de pasar al episodio, quiero enviarle un fuerte saludo a todos mis colegas chapingueros que se encuentran dispersos por todo lo largo y ancho del territorio nacional y también fuera de este. El día de hoy te quiero hablar sobre podcasts corporativos y seguramente te preguntarás qué es un podcast corporativo. Bueno, esto que estás escuchando tú es un podcast. La manera en la cual yo le explico a las personas que no saben qué es un podcast, les digo que es como un programa de radio, pero el cual tú puedes escuchar por episodios en el momento en el que tú quieras a través de alguna aplicación, como puede ser Spotify, eBooks, Apple Podcast, Google Podcast, que son las 4 principales, aunque también existen muchas otras aplicaciones para escuchar podcasts. Y en este tipo de programas de radio, pues tú puedes hablar sobre cualquier cuestión. De hecho, si actualmente te metes, por ejemplo, a Spotify en tu celular, a la sección de podcast, te comenzarás a dar cuenta que hay podcasts de muchísimos temas, de deportes, de artes, de educación, de idiomas, del tema que tú quieras. Pues prácticamente el día de hoy ya es posible encontrar algún podcast con el cual puedas seguir aprendiendo ese tema o incluso puedes descubrir nuevos temas. Y aunque el podcast es, pues digamos, relativamente reciente en Latinoamérica, pues la realidad es que ya tiene mucha historia en los países de habla inglesa, por ejemplo, en donde los podcasts se han convertido en un medio de comunicación bastante potente. En lo que respecta a México y Latinoamérica, los podcasts apenas están comenzando a despegar gracias a la ayuda de estas aplicaciones que te comenté, que ya puedes escuchar podcasts en ellas. Antes no se podía de esta manera, aunque pues la realidad es que el podcast en nuestro país lleva ya cerca de una década, si no es que incluso más. Yo recuerdo ya por 2009, cuando estaba terminando mi carrera universitaria y estaba entrando a la maestría, pues yo comencé a escuchar podcasts en la App Store a través de un iPod que yo compré en un viaje a Estados Unidos y comencé a escuchar muchos podcasts. Obviamente la gama de temas, la gama de programas, de personas que grababan, pues era bastante reducida a lo que hay hoy en día. Y te comento esto como introducción porque yo considero que el podcast puede ser una excelente herramienta de comunicación corporativa dentro de las empresas agrícolas. Al día de hoy sé que existen algunas grandes empresas en nuestro país que ya incluyen los podcasts como medio de comunicación interno y que les está resultando bien. Sin embargo, esto todavía pues es, digamos, la excepción y no la regla. Y yo quiero enfocarme en esta ocasión a las empresas agrícolas, en las cuales la comunicación a veces no fluye como debería. Y hablo obviamente pues de manera general. Yo sé que existen muchísimos casos, yo sé que hay empresas que manejan muy buenas comunicaciones con su personal interno, pero sin embargo desde mi perspectiva, desde lo que yo he visto, sí considero que sería una gran herramienta el utilizar un podcast para comunicación corporativa para empleados internos, es decir, no tanto para promocionar a la empresa en sí, lo cual pues también podría tratarse, pero en este caso no me refiero a eso, sino para dar a conocer cosas a los propios empleados internos. Yo trabajé en una gran empresa agrícola y en las empresas agrícolas grandes de repente te llenan de comunicados que tienes que leer en texto, de repente te comienzan a llegar notificaciones,
se te empiezan a juntar tantos avisos, tantas cuestiones que dejas de verlos. Ya cuando te das cuenta ya no estás enterado de la situación, de lo que se está viviendo, de los cambios que están sufriendo, pues porque obviamente las grandes empresas son organismos vivos en los cuales los cambios se dan a cada momento. Y pues me puse a pensar, me puse a reflexionar, si en esta empresa en la que yo trabajaba hubieran implementado algún podcast corporativo, creo que hubiera sido más fácil que la comunicación fluyera. Hice un pequeño análisis así muy superficial sobre cuál es el tiempo promedio que muchos de mis conocidos que trabajan en empresas agrícolas tardan en llegar de su casa al trabajo, y el promedio anda cerca de los 12-13 minutos, tardan entre 10 o 20 a 20 minutos en llegar desde su casa hasta la oficina, hasta donde está la empresa, su lugar de trabajo. Y esa es una excelente noticia, porque un podcast corporativo de unos 10 minutos puede ser escuchado de manera muy sencilla durante esos trayectos. Es decir, puedes aprovechar los trayectos de las personas para comunicarles algo. Ahora bien, ¿por qué a una empresa agrícola le interesaría establecer un podcast corporativo? Primero que nada, el podcast es un mecanismo de difusión de información que no es absorbente, que no requiere el 100% de la atención de alguien. Por lo tanto, se puede ir escuchando mientras se va manejando, se puede ir escuchando mientras está comiendo, se puede escuchar al momento de realizar algunas otras actividades, cosa que no sucede, por ejemplo, con los videos. Los videos corporativos también son una excelente herramienta, solo que hay que considerar que pues un video que dure 10 minutos, si tienes 10 personas, pues ahí estás haciendo que esas 10 personas gasten 100 minutos de tiempo, es decir, 1 hora más 40 minutos viendo ese video. O sea, ya hay un tiempo que no digo que se desperdicie, pero pues la realidad es que se podría aprovechar de otra manera. Y eso si la empresa tiene 10 empleados. Si la empresa tiene 100 empleados, por 10 minutos se pierden 1000 minutos. Bueno, se pasan la gente viendo un video 1000 minutos. Si la empresa tiene 10,000 empleados, pues ya entonces la cantidad de minutos que los colaboradores de la empresa ven ese video, pues a lo mejor en ese tiempo podrían estar dando otros resultados. Lo que te quiero decir es simplemente que la comparación entre un podcast y un video, pues sin duda alguna creo que sale ganando el podcast, porque el podcast se puede escuchar mientras está trabajando, mientras está haciendo un reporte, mientras están haciendo otras cuestiones, ya que no necesita de la completa atención. Es como cuando uno escucha el radio. Uno pone el radio a veces simplemente para escuchar un ruido, para escuchar compañía, y le estás poniendo atención, pero tampoco es como que te robe toda la atención. Por ejemplo, si quieres ver una serie en Netflix, pues difícilmente puedes estar haciendo otra cosa y viendo la serie al mismo tiempo y entendiéndola. Entonces, desde mi punto de vista, un podcast, pues quizá no sea así como la herramienta perfecta para comunicar algo dentro de las empresas agrícolas, pero la realidad es que es una muy buena herramienta que podría implementarse a modo de prueba en las diferentes empresas agrícolas para ver si funciona. Yo estoy seguro que en muchísimas empresas de este tipo funcionaría muy bien un podcast, en especial porque pues en las empresas agrícolas hay una muy buena parte de los colaboradores que trabajan en campo, es decir, que están en desplazamientos constantes en los vehículos propios o empresariales, y durante esos trayectos se les puede incluir la comunicación. Se les puede decir, hey, acabamos de lanzar nuestro podcast corporativo. El podcast corporativo es simplemente para escucha interna. Aquí está el enlace, es privado. Se les va a comunicar cuestiones importantes de la empresa. Los cambios que vienen, se les va a comunicar nuevas ofertas laborales que haya, se les va a comunicar si hay algún problema, reto que resolver. Todo eso se les va a ir comunicando. De esta manera estoy seguro que muchísimos colaboradores más se enterarían de lo que está pasando en su propia empresa y se enterarían, pues digamos, como
quisiéramos que se enteraran de primera mano, de la fuente oficial, porque uno de los problemas en las empresas, no solo agrícolas, es que el radiopasillo, es decir, el chisme, afecta bastante a la operación diaria de la empresa. El de yo dije, me dijeron, de repente este dijo que el otro dijo, y ya no se sabe qué pasó. Y con un podcast corporativo se podría poner punto final a los chismes, se podría decir, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que va a pasar. Ahora bien, ¿qué requiere una empresa para poner un podcast corporativo en marcha? La cuestión con los podcasts es que son tan sencillos que lo único que se requiere pues es alguien con una computadora, un micrófono y que pueda grabar los podcasts. Aquí el punto clave es que la empresa tiene que determinar qué persona dentro de la organización podría grabar los podcasts. Podría ser alguien del equipo de comunicación, podría ser alguien del equipo de recursos humanos, pero se le debe de contemplar como una actividad dentro de su trabajo, no como una actividad extra, porque pues hacer bien los podcasts, comunicar bien lo que se tiene que comunicar es fundamental para que esto tenga éxito. Por lo tanto, pues dentro de la empresa se tienen que fijar o tienen que contratar a alguien externo que tenga la capacidad de comunicar de forma adecuada, que tenga esta dicción, que tenga este entusiasmo por hacer llegar mensajes importantes a otros. Y ojo, no tiene que ser un especialista en esto de comunicar. Puede ser alguien entusiasta que esté emocionado por hacer eso, que esté dispuesto a aprender y mejorar. Y hay que darle cierto margen de acción porque posiblemente pues, los primeros podcasts no salgan tan profesionales como se esperaría, pero lo importante es que se comunique, que la gente vea que hay un nuevo medio de comunicación, que ya no es lo tradicional, el tradicional correo, que ya no son las tradicionales reuniones, sino que ya hay algo novedoso que básicamente pues, puede servir para comunicar algo importante muy rápido a todo el mundo. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Recuerda que si tienes alguna pregunta, la puedes dejar en las notas del episodio y con mucho gusto te responderé. Yo te espero el día lunes con un episodio más de Podcast Agricultura. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.